Bueno, la clase de hoy va a ser la continuación directa de la clase pasada, donde vimos los modelos de difusión, o sea, con el tema de las cascadas, etcétera, pero basado exclusivamente en decisiones de las personas o lo que potencialmente se podrían ver como decisiones. Y ahora vamos a ver lo que son basados en probabilidades. Y hay algunos que uno puede llegar a discernir y decir, che, no, para, esto es una decisión, sí, pero bueno, hay un montón de cosas que pueden ser nuestras decisiones y no lo son tanto. ¿Sí? El libre albedrío es medio relativo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy básicamente es, punto número uno, epidemias, un caso de estudio llevado a nuestro escenario un poco más usual, modelos de epidemias en general y lo que son los rumores o la transmisión de fake news. ¿Sí? Entonces, primero, está muy ligado a análisis de epidemia, se puede aplicar a otras cosas, pero está bastante arraigado de acá. Entonces, sí, hoy nos toca hablar de básicamente lo que hablamos todos los días, porque hablamos todos los días de esto, y de también preguntas que nos venimos haciendo nosotros hace bastante tiempo, y no solamente nosotros, sino los medios de comunicación de un lado y del otro sostienen cosas diferentes dependiendo obviamente de un tinte político, pero que hacen preguntas en algunos casos o dan respuestas o lo que fuere, que pueden ser interesantes charlar. La primera es si la cuarentena inicial estuvo bien, si ahora está bien, si en algún momento, o sea, si hay momentos donde está bien y momentos en los que está mal o lo que fuere. Y si está basado en algún argumento racional o científico y que no sea simplemente, o sea, sí, obviamente todos coincidimos con que si la gente está toda metida en su casa, el virus no se transmite, pero ¿cuán científico es todo eso? O sea, ¿hay una forma cuantificable de saber un poco más al respecto? Y, y más que nada poder entender un poco más toda esta situación, ¿sí? Y después es cuándo ya no es más viable y todo lo demás, ¿sí? Em, Porque, o sea, la cuarentena suena muy linda en el caso idílico en el cual todos podemos estar encerrados en nuestras casas y no sufrir las consecuencias eh, sociales, psicológicas y económicas. Pero bueno, hay momentos en los cuales ya no, ¿no? O sea, hay que salir mínimamente a respirar aire. Bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué se hace para reducir y hacer cosas? Y no me estoy poniendo no estoy diciendo hay que tomar tal o cual medida en este momento actual, sino objetivamente qué medidas, qué opciones hay. ¿Sí? Entonces, por ahora estábamos viendo, ok, teníamos epidemias, perdón, teníamos cacadas, ¿sí? Las cacadas se propagan de una determinada forma y es en general en función de decisiones. Y acá no va a haber decisiones, sino que va a haber una aleatoriedad, ¿sí? O sea, va a haber probabilidades de gente contagiando cosas, ¿sí? Y lo que vamos a analizar no va a ser de persona a persona porque es demasiado complicado. Realmente. Y no da, tal vez daría un modelo más ajustado a la realidad per se, pero la verdad es que no tiene mucho sentido. Ya el análisis no considerándolo da bastante información. Entonces no vale la pena enroscarse demasiado. Entonces, lo que vamos a hacer es un modelo bastante simple donde vamos a considerar que una persona infecta, ¿sí? O sea, perdón, una persona se infecta, entra en una nueva población, por ejemplo, cuando surgió todo en el 2020, todo esto actual, pongámosle que fue una persona, fueron más, pero fue una persona que justo viajó a Europa donde está todo explotado, se volvió y se trajo el bicho, ¿sí? Eh, entonces, supongamos que esa persona y cualquier otra persona se ve con de otras personas, de el mismo concepto de degree que vimos antes, es el grado. Supongamos que todas las personas se pueden ver con esa cantidad de gente y no pasa nada diferente. Y la probabilidad de contagiar el bicho es Q, ¿sí? Obviamente la probabilidad de esta es dependiente del bicho y esto, o sea, este parámetro D es más dependiente de la red, de la persona o como quisiéramos verlo, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, después, en una segunda etapa, o sea, viene una primera persona, se ve con D,
personas, ¿sí? Antes de darse cuenta que tiene el bicho, se vio con D personas y tiene una probabilidad Q de haber contagiado a esas personas, ¿sí? Entonces, esas otras personas, o sea, esas D personas van a ver a otras D cuadrado personas, o sea, en total, ¿sí? Porque cada una de ellas ve, o sea, hay D personas que ven cada una de otras, supongamos que, o sea, mantenemos un modelo en el cual todos tienen la misma cantidad de adyacentes, sé que no es cierto, pero no importa, eso después se ajusta. Bueno, es todo eso, bueno, terminamos teniendo D cuadrado personas que se pueden contagiar, y eso obviamente va de cubo y etcétera, ¿sí? Entonces, esto empieza a propagarse, llegando a cada nivel, o sea, supongamos, acá se va tirando una moneda y tenemos 50% de chance y se sigue extendiendo, ¿sí? Y en otro caso donde tal vez la probabilidad de, o sea, este Q es mucho más chico, entonces esto no se llega a expandir lo suficiente. Entonces, en un caso, si la probabilidad de contagio es alta, la enfermedad se va a expandir. Si la probabilidad es chica, no se va a expandir, ¿sí? Hay otras consideraciones a tener en cuenta, que ya vamos a ver más adelante, que es qué pasa cuando la enfermedad es muy contagiosa, pero también es muy mortal, ¿sí? Y eso también hay ejemplos de eso que han pasado, ¿sí? Entonces, vamos a ver este modelo de epidemias basado en estos árboles aleatorios que se van generando. Son árboles aleatorios y podemos considerar hasta infinitos, ¿sí? Porque no va a cambiar al análisis, ¿sí? Entonces, la idea es esto, o sea, se le llama branching process a esto de que infinitamente sigue y sigue y sigue y en cada paso, en realidad es igual al anterior, ¿sí? Entonces, tengo un paciente cero, un tipo que dijo, uy, vamos a entrarle al murciélago, ¿sí? Que es el que comienza la epidemia. Después, cada paciente, o sea, que ya tiene la enfermedad, se va a ver con D personas. El resto también, pero el resto ya no me importa. O sea, si ya no tienen el bicho, ya está. ¿Sí? Y contagio con una probabilidad Q. No estamos considerando el hecho de que dos personas se vean reiteradas veces y ese tipo de cosas. No es necesario. No es necesario llegar a eso para las conclusiones que podemos llegar a sacar, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa saber con este modelo tan simple es para qué valores de D y de Q la epidemia se va a mantener o va a morir, ¿sí? Y por ende, ya está, eventualmente no hay que hacer nada, ¿sí? Y lo más importante es, si permanece, y permanece para siempre, ¿qué podemos hacer para que no pase? Porque literalmente estamos en esa situación en estos momentos, donde la epidemia no se está yendo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver, bueno, ¿qué hacemos? Porque en algunos casos, a ver, por ejemplo, la gripe normal, no estamos hablando de la actual, es una epidemia que existe y está con nosotros y no se va, y no se va, y no se va. O sea, y va mutando. O sea, acá en todo este análisis no va a existir la parte de las mutaciones y todo lo demás que va existiendo. Eso no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos incumbe acá. Obviamente no hay tanto esfuerzo por erradicarla como hay en estos momentos con el coronavirus, por las consecuencias que tiene. Sí, porque o sea, obviamente hay vacunas para la gripe, etcétera, porque hay personas que puedan tener problemas cardiorrespiratorios que les conviene vacunarse, pero las consecuencias en la gran mayoría de los casos de la gripe, siempre y cuando uno se cuide después de haberla contraído, bueno, tendré unos días de fiebre, me sentiré más o menos como el ojete, pero no mucho más que eso. Obviamente eso puede devenir en una neumonía y hay que tener cuidado, ¿sí? Pero la pregunta es, bueno, ¿qué valores de D y Q hacen que la epidemia permanezca y de ahí no podamos salir, ¿sí? Entonces, tenemos este modelo que no es del todo cierto, ¿sí? El modelo en realidad es un poco más complejo, la realidad es más compleja porque en realidad los nodos, déjenme ver si, bueno, no lo tengo acá. En realidad, este nodo se puede ver con este y al mismo tiempo uno de acá se puede en realidad ver con uno de acá y cosas por el estilo, ¿sí? Obviamente la realidad es un poco más compleja, pero de vuelta, no es necesario hacerlo más complejo, ¿sí? Entonces, perdón. Yo quiero ver la probabilidad de que a altura, supongamos que este es el árbol, acá empieza, esta es la raíz de todo el árbol, yo quiero ver la probabilidad de que a una altura arbitraria, ¿sí? Y que vaya tendiendo infinito, la probabilidad no sea cero de que haya algún infectado. Porque si la altura tiende a infinito en este modelo
y la probabilidad de que haya al menos un infectado en esa altura no es 0, significa que la epidemia se va a mantener, ¿sí? Directamente. Vamos a llamar a esto P sub H, a la probabilidad de que haya algún nodo, por lo menos un nodo, a altura H que esté infectado. Entonces, obviamente lo que queremos es que desaparezca y que converja a 0 esta probabilidad. Entonces, de vuelta, nos vamos a basar en suposiciones muy fuertes, pero ya, de todas formas, con este modelo que es tan simple, podemos sacar muy buenas conclusiones. Entonces, primero una ventaja es que al repetirse este modelo y que ser siempre el mismo, porque como este tiene D nodos, D adyacentes, este tiene D adyacentes, el dibujito es el mismo. Y como esto es infinito, es siempre el mismo. Entonces solamente nos tenemos que centrar en qué sucede acá y no necesitamos pensar mucho más allá de eso. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que pensar es, ok, la probabilidad de que haya un infectado a nivel H, lo que tenemos que decir es, ok, ¿cuál es la probabilidad primero de que haya un infectado en el nivel anterior? ¿Sí? Eso, supongamos que yo tengo la probabilidad de un nivel anterior. Ya está, tengo P de H menos 1. Porque obviamente para yo estar infectado, supongamos que yo soy un nodo que está en la altura H, o nivel H, como querramos decirlo. Necesito que sí o sí, primero, mi padre sea quien esté infectado. Obviamente, como a mí no me importa distinguir entre distintos nodos que estén a nivel H, me da lo mismo cuál de todos es el que se infecta. Yo lo que necesito es que al menos un nodo del nivel anterior esté infectado para que pueda infectar a los siguientes. ¿Sí? Entonces, por supuesto, a eso lo tengo que multiplicar por Q. ¿Sí? Pero el tema es que, bueno, no es solamente un nodo, sino que tenemos D oportunidades. O sea, el nodo H que está, supongamos, estoy viendo, este es el nivel H. Obviamente necesito que la probabilidad de que este nodo, por ejemplo, que esté infectado. Bueno, ahora este tiene D oportunidades para infectar gente. ¿Sí? O sea, la probabilidad de infectar a este en particular es la probabilidad P de H-1 por Q. Es simple. Pero el tema es que eso sucede D veces. Entonces, eso es a la D. ¿Sí? El tema es que esto es medio complicado porque no es, ok, quiero ver nada más uno de los casos. ¿Sí? O sea, yo tengo, primero por un lado, la probabilidad de haber infectado a este, la probabilidad de haber infectado a este. A mí lo único que me interesa es que por lo menos uno esté infectado. Entonces tendría que considerar, ok, ¿cuál es la probabilidad de que uno esté infectado? Y que dos estén infectados, y que tres estén infectados, y que cuatro estén infectados. O sea, exactamente. 1, 2, 3, así hasta llegar a D. Y sumar todas esas probabilidades, y cuando sume todas esas probabilidades, obviamente no me sirve mucho. Entonces, a mí lo que me es más fácil ver lo contrario. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que no infecte a nadie y después simplemente negar eso? ¿Sí? Es tan simple como eso. Entonces, la probabilidad va a ser 1 menos, esto es lo de negar. ¿Sí? Quiero ver la probabilidad de no infectar a nadie. O sea, que este nodo de acá no infecta a ninguno. ¿Sí? La probabilidad de que no infecte a ninguno es la probabilidad de que no infecte a uno a la D. Entonces, es literalmente la probabilidad de no infecto al primero, ¿sí? Que es esto, es la probabilidad de que esté el nivel anterior multiplicado por Q, y uno menos eso para decir, ok, este no lo infectó. Y eso de veces, porque lo tiene que hacer con todos. Y después esto lo negamos, ¿sí? Eso es simplemente como para que más o menos quede de dónde sale la matemática de esto. Entonces, si esta forma de escribir, ¿sí? Las probabilidades, que obviamente está definido de forma con una ecuación de recurrencia, nos conviene más verlo como una función. Ahora va a quedar un poco más claro por qué con los dibujitos. Pero simplemente lo escribo como una función, ¿sí? Donde x0, pongámosle, es igual a 1. Simplemente lo definimos. Yo acá lo que voy a necesitar hacer es, bueno, ver cómo algunas cosas van mutando, ¿sí? Ya, acá fíjense que yo acá estoy diciendo que h y h-1, o sea que f de h sería la probabilidad de
de tener un nodo a altura h infectado, por lo menos uno, ¿sí? De vuelta, por lo menos uno. Entonces, y esto es obviamente dependiendo de esta probabilidad. Entonces, obviamente lo que vamos a querer es que este límite tienda a cero, o vamos a querer ver qué es lo que sucede cuando no. Entonces, yo lo que voy a necesitar hacer es ir viendo, voy a tener que ir aplicando la función, ¿sí? Aplico con x igual a 1 y vemos qué nos da. Y después con este mismo número y lo vamos a seguir aplicando. Una y otra vez, hasta que esto converja, ¿sí? Entonces voy a estar buscando un punto fijo, porque para que esto converja, necesariamente tiene que dar el mismo número, porque supongamos que aplico con x igual a 1 y me da 0,5, después cuando aplico con 0,5 me da 0,3, cuando supongamos que ahora aplico con 0,3 y me da 0,3 de vuelta, bueno, ahí ya convergió, ¿sí? Y ahí es donde quedó todo esto ciclando y está todo, o sea, esa va a ser la probabilidad a la que termina esto convergiendo, ¿sí? Entonces, para que la enfermedad, o sea, como esta es la probabilidad, f de x es mi probabilidad, y yo quiero que converja a cero, yo necesito que f de x se mantenga por debajo de esta curva, ¿sí? Porque si se mantiene esta tendencia acá, ¿sí? Este punto fijo de acá, ya existen dos opciones, o que f de x se mantenga por arriba, pero no tiene mucho sentido porque eventualmente esto va a valer 1 y una probabilidad nunca va a valer más que 1, ¿sí? Entonces, tenemos una opción, o viene por acá, cruza el eje, y entonces esto cuando haga esto de la búsqueda del punto fijo va a converger a algún valor que no es 0, o lo mantenemos por debajo. Y entonces, cuando hagamos esta misma búsqueda, vamos a terminar convergiendo en 0. ¿Sí? Eso es básicamente lo que queremos. Entonces, analizamos estas dos situaciones. Esta es la situación que no queremos, esta es la situación que sí queremos, ¿sí? Donde yo termino aplicando esto un montón de veces y termino convergiendo a 0. Entonces, esta es mi función, que empieza en 0, necesariamente. O sea, f de 0 es 0, o sea, si aplico probabilidad 0, esto es 1 menos 0, esto termina siendo 0, ¿sí? O sea, si la probabilidad del nodo h menos 1 era 0, mi probabilidad también va a ser 0, lo cual tiene mucho sentido. Ok, la probabilidad de 1, o sea, la probabilidad de que un nodo anterior sea 1, perdón, si la probabilidad del nivel anterior es 1, bueno, ¿cuál es la de mi nivel? La de mi nivel va a ser, bueno, 1 menos Q a la D, donde Q es un número mayor que 0, menor que 1, pero mayor que 0. Esto termina dando menor que 1, ¿sí? Entonces, de vuelta, es lo mismo. Entonces, una probabilidad no va a dar mayor que 1 seguro. Entonces, con eso estamos bien. Ahora vamos a ver las derivadas. La derivada de esta función es simplemente esta, ¿sí? No hay mucha más vuelta que darle. Si alguien quiere corroborarlo, está todo bien, ¿sí? Entonces, en el intervalo 0, 1, que es donde nos interesa porque son probabilidades, esta función, o sea, esta de acá es positiva, ¿sí? Porque esto es 1 menos un número que es una probabilidad por otra probabilidad, esto va a ser menor que 1, entonces todo esto es mayor que 0. Entonces, todo esto de acá, obviamente todos estos valores son mayores que 0. Esto es positivo. Como es positivo, de vuelta con x menor que 1. Como es positivo, necesariamente la función esta es creciente. Siempre es monótona creciente. Nunca, ni siquiera se estanca. ¿Cuál? Está bien. Eso nos dice, empieza en 0 y crece. Y tenemos lo siguiente, que la derivada en 0 vale Q por D. Literalmente, reemplazo acá un 0, 1 menos 0 y elevado a la D menos 1 es 1, todo esto. Entonces, Q por D. Esto parece como que, bueno, sí, buenísimo, te pusiste a hacer matemática de secundario, ¿qué miércoles querés sacar con esto? Hay una conclusión muy buena con esto, que es la siguiente. Para poder mantenernos por debajo de I igual a X, o sea que suceda esto de que el punto fijo termine estando en 0, tiene que sí o sí pasar que la derivada ya arranque más chica, ¿sí? O sea, si no arranca, porque, a ver, estos dos gráficos, la recta y esta curva, no importa qué valores tengan Q y D, estos dos arrancan en 0, lo cual tiene sentido.
necesariamente f de 1 es menor que 1. Eso significa se van a cruzar. O sea, si hay dos opciones. O se cruza sí o sí, aunque sea acá arriba, en algún punto se van a cruzar, o no se cruzan nunca, más allá del 0, ¿por qué sucedió esto? ¿Sí? Para que suceda esto, la derivada tiene que ser más chica. Tiene que arrancar más chica, porque si es más grande, lo va a cruzar y eventualmente va a producirse este gráfico de acá. Nosotros queremos este. Entonces, necesariamente la derivada tiene que ser más chica que 1, ¿sí? Necesariamente. Si la derivada de esta función es más chica que 1, termina sucediendo que la epidemia no se produce, o sea, no se produce como epidemia en sí, porque evidentemente se va a morir el bicho, no se va a reproducir lo suficiente. Entonces, esta f' de 0, que es q por d, tiene que ser menor a 1. Que q por d es básicamente la esperanza de que uno contagie a otra persona. Es más o menos el valor medio, porque si yo me veo con d personas, ¿sí? Y esas d personas, yo tengo una probabilidad q de infectar a cada uno, q por d es la esperanza de cantidad de gente que yo puedo infectar. Si esa esperanza es menor que 1, tiene sentido que el bicho vaya a morir. Si es mayor que 1, y yo voy a contagiar a uno, y ese va a contagiar a alguno, y ese va a contagiar a alguno. Obviamente, cuanto más grande sea, peor. Entonces, a este Q por D se lo llama R0, ¿sí? Y hay una epidemia si R0 es mayor que 1 o mayor o igual que 1, lo que fuera, ¿sí? Entonces, ¿sí? A ese R0, no sé, o sea, de vuelta R0 es igual a Q por D, probablemente ya lo hayan escuchado, ¿sí? O sea, en los diarios, en los noticiarios, de la boca de expertos en epidemiología y en distintos gobernadores y tanto de provincias como gobernador de la capital, ¿sí? Se han visto un montón de noticias al respecto, ¿sí? Y gente preguntándose, ¿sí? Coronavirus, la matemática del contagio, ¿sí? O sea, esto pasa a posta, ¿sí? Entonces, tenemos un valor de reproducción llamado R0. Y lo único que importa en una epidemia es ese valor. Todo lo demás, por eso que dije, ok, con este modelo tan simple, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar esto. Obtenemos que tenemos este R0, que es esta probabilidad Q, que depende del bicho, y este valor D, que depende un poco más de la red, ¿sí? Que si ese R0 es mayor o igual que 1, epidemia, masa madre y otras tragedias de la humanidad, como gente cantando supón y cosas por el estilo. Si R0 es menor que 1, la enfermedad va a desaparecer, eventualmente. ¿Sí? De vuelta, es un eventualmente. Depende de cuánta gente, si hay un montón de gente infectada, va a tardar un poco más. ¿Sí? El tema es que, bueno, hay que buscar. Cuando vale mayor que 1, tenemos que buscarle la solución, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para reducir la propagación? Y por ende, yo quiero bajar el R0. ¿Sí? Necesito bajar el R0. Que era literalmente lo que nos venían diciendo. El año pasado se habló un montón de esto, este año ya no se habla más. Probablemente porque no convenga hablar de estas cosas, porque si no hay que hablar con datos y hay mucha gente que no quiere hablar con datos en estos momentos. Entonces, una opción es reducir D. O sea, si es Q por D, tenés dos variables, podés reducir una a la dos. O las dos, ¿no? Una opción es reducir la cantidad de gente que podés infectar, con la cantidad de gente que te ves. La cuarentena o reducir los movimientos de la gente, las reuniones sociales, etc. ¿Sí? Bajar la cantidad de gente a la que ves, menos probabilidad de contagiar a alguien o de que alguien te contagie. Medio obvio. Y la otra es reducir Q, que depende, este Q depende del bicho, pero también depende de las condiciones higiénicas de nuestra vida o donde sea que estemos. ¿Sí? Entonces, esto es reducir la probabilidad de contagiar. Mejorar prácticas sanitarias, el uso del barbijo, no acá, o sea, sino donde va. Mantener distancia, lavarse las manos, todo ese tipo de cosas reducen la probabilidad de contagiar. Más allá de que sean acciones nuestras, porque la propiedad del bicho no la puedo bajar, así nomás, o sea, no puedo atacar al bicho. Salvo que podamos vacunar. Si podemos vacunar, la probabilidad de contagio, en algunos casos la probabilidad, depende del bicho, la probabilidad de contagio se anula. En el caso del coronavirus, por ahora,
por lo que se tiene entendido, no limita la probabilidad de contagiar, pero puede ser que lo pases de forma asintomática en general. Con lo cual es medio que lo mismo. O sea, nos deja de interesar un poco probablemente toda la situación, además de que reduce de todas formas la probabilidad de contagio. No la anula, pero la reduce. Entonces, bueno, obviamente a falta de vacuna tenemos que hacer otras cosas y además porque la vacuna no actúa inmediatamente, entonces en el medio tenemos que reducir este R0. De vuelta, si en estos momentos el R0 debe estar bastante alto, especialmente acá en Argentina. ¿Sí? Entonces, obviamente, si hacemos fiestas clandestinas, aumentamos la cantidad de gente que estamos viendo y por ende que podemos contagiar. Y estamos aumentando la probabilidad de contagio porque claramente las condiciones higiénicas en las cuales uno está en una fiesta clandestina no son óptimas. En general o sea, sabemos de lo riguroso de los protocolos de estas fiestas que en general tienen un spray de alcohol en gel en todo el lugar y eso es todo lo que tenés. Entonces, obviamente estabas aumentando los dos y eso hace todo lo peor. Por eso, este tipo de situaciones son las que realmente hay que eliminar de cuajo. Obviamente hay gente que no opina lo mismo porque, bueno, tiene un zapallo en la cabeza. Entonces, vamos a ver algunos pequeños ejemplos de R0 de enfermedades reales que existen, no voy a inventar nada. Primero, el sarampión. Está entre 12 y 18. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el sarampión, porque obviamente hoy en día existe la vacuna y etcétera, y con la vacuna la liquidamos, la erradicamos, pero no 100%, y no nos olvidemos que el sarampión puede venir, no me acuerdo de qué animal, viene un animal. Entonces, a menos que nos pongamos a vacunar también a los animales, no la podemos erradicar 100% de la faz de la Tierra. ¿Sí? Entonces, cuando de repente hay gente que es antivacuna y no se vacuna para el sarampión porque dice, total, ya la erradicamos, sí, la erradicamos de nosotros, pero hay animales a los cuales no les afecta, pero que son portadores. Entonces, el gran problema es que de repente eso puede generar estallidos, porque el sarampión cuando aparece muy repentinamente. Entre 12 y 18 es un número enorme, enorme realmente. ¿Sí? Ahora vamos a ver otros ejemplos y va a quedar muy claro que es realmente muy grande. Entonces, por eso es que de repente cuando aparece uno, no aparece uno solo. Aparecen un montón, salvo que esté ese solo rodeado de una comunidad que esté vacunada. ¿Sí? Que eso reduce drásticamente. Pero si estás en una comunidad que no está vacunada, que en general este tipo de personas se mueven todas juntas, bueno, terminan todos ensarampionados. Después, el ébola tiene un coeficiente relativamente bajo, que es entre 1,5 y 2, que es bastante interesante porque en realidad el ébola fue algo que apareció en el 2014, se expandió un montón, rapidísimo, fue enorme, fue incluso mucho más rápido que el coronavirus, pero el tema es que mató a prácticamente todos los que lo tenían, entonces, y los mataba muy rápido. O sea, no solamente los mataba, sino que los mataba rápido. Eso produjo que no se pudiera expandir. ¿Sí? Entonces, eso, o sea, el bicho básicamente redujo el valor de D. O sea, el valor de Q era altísimo, pero el valor de D fue bajo no por las condiciones de la red, sino por las condiciones del virus. No, nosotros digo, como seres humanos, no llegábamos a ver a tanta gente como para que el virus se pueda propagar tanto. Se propagó bastante, o sea, sigue teniendo entre 1,5 y 2. Más sacando Igual el efecto. con, Sí, con el ébola. No, sí. o sea, yo me acuerdo algo, me parece que era de unos bichos de África y es como no salía de esa comunidad, es como no pasaba nada, porque ya estaba desde antes. Es más, creo que ya había habido otro quilombo, no sé si en los 90. Sí, eso es cierto, el ébola está desde hace mucho, el tema es que obviamente como sucede siempre, empezó a tener relevancia cuando la gente de Europa se empezó a contagiar, y cuando ya el Claro, hombre es como hasta que no pasó, hasta que no hubo un puente de, sí, no. sí. Sí, eso por supuesto, porque, a ver, obviamente esto tiene sentido, o sea, todo el análisis está todo planteado en un árbol infinito, todos se ven con todo, ese tipo de cosas. Obviamente eso no pasa en la realidad y si un bicho se queda encerrado en una comunidad va a quedarse ahí, en todo caso, infinitamente. El tema es cuando de repente una persona va y se lo lleva Sí, y consigo. otra pregunta. Sí. Ahora, depende que hablamos de qué tan mortal es la epidemia. Ujú. ¿Eso no te debería cambiar el árbol? O sea, digamos que en el coronavirus no, porque, o sea, no es tan letal, digamos. Pero si ahora me decís, justamente como el ébola, que seguro te mata.
o sea, no te debería cambiar la cantidad de personas con las que Sí, se ve sí, por cada uno. eso. El ébola nos bajó el D. Ah, O ok, sea, el mismo bicho te bajó el D. ok, Obviamente el Q es muy grande, pero el D es muy chico porque, o sea, no es que no tenés la oportunidad de ver a tanta gente porque, nada, en general la gente se moría antes. ¿Sí? ok. El HIV en general está, o sea, con todos los estudios que se hicieron hace muchísimos años, está entre 2 y 5. Es todo vuelta entre 2 y 5 si nosotros no tomamos medidas. Hoy en día entiendo yo que, o sea, nosotros tomando las medidas correspondientes, que es simplemente, fácil, no ponerlas, no mentira. O sea, usar los medios sencillos que hay para evitarlo, en general. Bueno, sigue siendo mayor que 1, pero no está tan alto dentro de todo, se mantiene relativamente estable. Pero si nosotros no tomáramos medidas, se desparrama muy rápido, que en realidad fue lo que pasó en los 70s, 80s. Después, hoy en día, esto sacado de diarios más que nada que estuve buscando de todo lo que se obtuvo el año pasado. Así que se estima que está entre 2 y 2,5, pero yo estuve viendo diarios actuales y algunos estiman que está entre 2 y 3. Y hasta puede ser 3,5 en el caso de las nuevas cepas. Sí, porque obviamente cada cepa sería como haber un bicho nuevo. Sí, pero por eso, está entre 2 y 3,5 aproximadamente. ¿Sí? No es tan grave como un sarampión en ese sentido, pero es bastante complicado. Además de que cuando el sarampión fue un problema mucho más grave, no teníamos el mundo globalizado que tenemos hoy en día. Entonces ahora es como más complicado todo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso como para considerar. Incluso cuando hice todo esto, todo este análisis y etcétera, esta diapositiva yo ya las había hecho en gran parte. Esta y la de la clase pasada yo fui medio salteando cosas, etcétera. Mucho de esto ya lo tenía escrito antes de que todo lo del corona y tuve que empezar a actualizar varias cosas. Eh, Así que bueno, vamos a ver un caso de estudio de R0, pero en otro caso, ¿sí? Supongamos, vemos la red social Flickr, ¿sí? Que es una red social de fotografía, pero de fotografía en serio, no como Facebook o Instagram, donde nos creemos fotógrafos porque le ponemos un filtro a las cosas. O sea, la gran mayoría de la gente que postea ahí son fotógrafos, por lo menos lo que tiene más relevancia, se está pensado para eso. Más allá de eso, hay cosas muy turbias en Flickr. Y lo digo porque en mi trabajo profesional conseguí las imágenes desde allá, porque justamente siendo una red social de fotografía y mi trabajo profesional tenía que ver con imágenes, bueno, necesitaba conseguir de una red social así. He visto cosas que me han dejado traumado, y lo digo en serio, o sea, no está bueno lo que aparece ahí. Después tuve que ver cómo miércoles hacía entre las 60.000 imágenes que tenía, ver de cómo miércoles hacía para encontrar y borrar todo eso. Porque no estaba bueno que estuviera habían cosas bastante feas. Entonces, en realidad es una red social bastante simple, cada uno comparte fotos, la gente puede ponerle like y creo que puede ponerle comentarios, pero hasta ahí. ¿Sí? O sea, no está pensado tanto para andar interactuando como es Facebook, tal vez. Entonces, el dataset que sacaron fue 2 millones de usuarios, 11 millones de fotos y 34 millones de likes, donde podemos considerar que estos likes serían como nuestra cascada acá o nuestra infección. ¿Sí? Entonces, podemos ver si un like produjo una cascada. ¿Sí? O sea, básicamente, hay dos opciones. O sea, yo puedo likear una foto. Ahora, ¿ese like fue producto de una cascada? Puede ser que no, porque yo vi la imagen, nadie de mis amigos le gustó, pero a mí me gustó. Entonces no es producto de una cascada, no podemos considerarlo. Ahora, puede ser que sí. O sea, por ejemplo, en este caso, podemos decir que todo esto es una cascada donde este like en particular no se dio por una cascada, pero la inició. ¿Sí? Esa es básicamente la idea que tomaron, por lo menos los que hicieron este estudio. Entonces, primero necesitamos conseguir el R0, ¿sí? Donde una versión podría ser dado un nodo inicial o el nodo inicial de una cascada, ver cuántos amigos se infectaron y listo. ¿Sí?
y ver la proporción de cosas. Esa es una forma. Lo que se suele hacer en general es estimar los dos parámetros. Se suele estimar Q, que es obtenemos todos los nodos que estén infectados. Y de esos infectados, ver la proporción de vecinos que están infectados. ¿Sí? Eso en cualquier caso. Y después tomamos D como el grado promedio, nada más. El tema es que vamos a necesitar corregir. Entonces, a R0 lo vamos a calcular como Q por D, dividido el promedio de D sub I cuadrado, un segundito, y el promedio de los cuadrados de los grados, ¿sí? O el promedio al cuadrado de los grados, ¿sí? Uno es más D sub I al cuadrado, todo así sumado, y el otro es sumo todo, divido y saco el cuadrado, ¿sí? Con esta corrección ya da bastante bien. Con esto sacaron estos números, ¿sí? Entonces obtuvieron más o menos de cada like cómo fue produciendo. Obviamente la gran mayoría está más acá, pero hay algunos que producen una viralización mucho más grande, ¿sí? Donde da bastante bien con todo esto. Y algunas conclusiones que sacaron es que para las fotos más populares, el R0 puede estar hasta 190. 190, es un número gigante. O sea, sarampión entre 12 y 18 y puede romper todo el mundo. El coronavirus tiene entre 2 y 3,5 y nos tiene encerrados en nuestras casas desde hace 1 año y medio. Esta cosa tiene 190. Es tirar algo y o sea, si fuera un bicho, estaríamos todos muertos, básicamente. Oiga, se está por largar a llover. Bueno, con eso, o sea, obviamente, esto es la propagación de un like. Pero esto se puede pensar también para lo que tiene que ver con noticias falsas. Y eso es lo que vamos a ver dentro de un cachito. Primero vamos a ver cómo se modelan las epidemias un poco más. Ok, ahí se vino el primer trueno. Ah, vos también lo escuchaste. Sí. Ahora vamos a ver cómo se modelan a uno de los modelos de epidemias para ver cómo evolucionan, efectivamente. Entonces, en general tenemos dos parámetros. Primero, tenemos la tasa de nacimiento del virus. Y acá vamos a hacerle un poco más de análisis a todo esto. Entonces, tenemos la tasa de nacimiento, que es la probabilidad de infectar a un vecino. O sea, este sería el Q anterior, básicamente. Y después la tasa de mortalidad del virus. O sea, la probabilidad de que el virus la quede porque nuestras defensas lo hagan pelota, lo que fuere. Obviamente, lo que nosotros estamos buscando hoy en día con el tema de la vacuna es aumentar muchísimo este de acá. ¿Sí? Tal vez en algunos casos, o sea, esto es bastante propio del virus, esto obviamente también es propio del virus, pero podemos aumentarlo en las personas. Como también se puede reducir esto. ¿Sí? Este es bastante el Q directamente que tenemos, pero si lo analizamos un poco más, podemos considerar que estas dos cosas forman el Q que teníamos antes. Entonces, en los modelos vamos a asumir algunas cosas un poco fuertes, pero simplifican muchísimo, porque si no, sería muy complicado. Primero, es que la red es muy grande, lo suficiente como para caer en, podemos decir, leyes de grandes números y un montón de zaraciadas. Punto número uno, y segundo, el grafo es completo, si no, la matemática se vuelve muy complicada, porque acá van a haber ecuaciones diferenciales. Y es mucho más fácil asumir que el grafo es completo. O sea, que todas las personas pueden verse con todas. No es muy real, pero no vale la pena hacerlo más complicado. Entonces, esto es lo que se llama un esquema general de lo que sería un virus, que es básicamente el esquema SEIR o con distintas variantes, porque después lo vamos a ver aplicado de forma diferente, donde tenemos distintos estados. Una persona puede pasar de estar susceptible a la enfermedad a estar expuesto, a estar infectado y después a estar recuperado, ¿sí? Y en algunos casos puede pasar a estar inmune, ¿sí? Donde, de vuelta, de recuperado podemos pasar inmune, porque tal vez, o sea, hay enfermedades que te enfermas una sola vez y ya está, nunca más te puedes volver a enfermar, ¿sí? Y hay algunas pequeñas cosas con recuperado, que es que recuperado, o sea, de acá podemos salir a varios lugares. O sea, el recuperado es un poco desafortunado el término, porque
acá podemos pasar a inmune, podemos pasar a susceptible nuevamente o a fallecido. O sea, recuperado es que no nos cambia más, no puede infectar a nadie más. Eventualmente. Así que bueno, después de ahí podemos ir a otro estado. Medio fuerte eso, pero bueno. Ahora vamos a ver algunos ejemplos un poco más claros. Modelo más simple es lo que se llama modelo SIR, que es pasar de susceptible a infectado, de infectado a recuperado y de recuperado ya está, no salimos más. ¿Sí? Entonces, con una probabilidad beta, digamos, o lo que fuere, podemos pasar de susceptibles a infectados y de infectados a delta, perdón, con probabilidad de delta a recuperado. Y nunca más volvemos a susceptible. Creo que el sarampión es así, no me acuerdo. Creo que yo tuve sarampión. ¿Estos son estados de nodos, o sea, personas? Estos son estados de personas. Una persona puede estar susceptible a un virus, después infectada y después recuperada. Ok, Este es un modelo. sí, sí, y delta era la probabilidad de que la palme el virus. Sí, o sea, que nos recuperemos. Ok, O sea, que en un tiempo T, o sea, todo esto supongamos que se ven en tiempos discretos, como bueno, pongámoslo en días. Bueno, la probabilidad de que del día 0 al día 1 te recuperes es delta. Obviamente, la idea es que eso vaya mejorando. La probabilidad de que no te mejore, que llegues al día 5 es 1 menos delta a la quinta. ok. Perdón, 1 menos delta a la quinta. Lo mismo que habíamos dicho antes. Entonces, más o menos lleva donde tenemos estos dos nodos infectados, pueden infectar a un par más. Y esto después, eventualmente, algunos pueden, supongo que los que están con negrito, los que están sombreados están infectados actualmente, después estos pasan a estar infectados, después este de acá, y después, si este no contagia a nadie más, ya está. Y todos estos quedan recuperados y ya está. Entonces, de vuelta, esto, sí, efectivamente, sarampión. O la peste, bueno, la peste bubónica también. O sea, la peste bubónica, si la sobrevivís, no te la volvés a agarrar más, pero en general no la sobrevivís. Así que, no. Pero también sirve este esquema, porque es de pasar susceptible a infectado y después no te vas a volver a infectar nunca más. Así que bueno, vamos a ver ecuaciones diferenciales a lo bestia. Vamos a ver, cómo crece la cantidad de recuperados es la cantidad de infectados por delta. Esto en cada tiempo, ¿sí? Si consideramos a delta como la probabilidad cada este tiempo que se dé acá. Y lo mismo pasa, o sea, podemos ver también para la cantidad, cómo varían los susceptibles. La cantidad de infectados va a ser la cantidad de susceptibles por beta, más o menos, ¿sí? Vamos a tener que considerar que los susceptibles van bajando. Pero bueno, cómo varían los susceptibles es literalmente cuántos susceptibles se van a infectados. ¿Sí? Bueno, es menos delta por S por I. Y la cantidad de infectados es, ok, bueno, ¿cuántos nuevos hay? Obviamente la cantidad porque a ver, la probabilidad de infectar es de que todos los que infecten por beta hacia todos los que están susceptibles. Por eso es que esa es la probabilidad de que gente susceptible pase a infectada. Eso es el término este de acá. Y es el negativo de acá específicamente. Y después de todos estos infectados, algunos pueden pasar a recuperados. Entonces, directamente esto. Y no depende de la cantidad de recuperados, así que no hay ninguna cosa así. Entonces, esto lo pasamos, hacemos un shake sobre nuestro sistema resolvedor de ecuaciones diferenciales y nos da esto. Donde así es como están los infectados y, bueno, acaban bajando los susceptibles y acaban aumentando los recuperados. Esto era básicamente a lo que estaban apuntando así con todos los caballitos, en lo que decían hay que buscar la inmunidad de rebaño. Infectando a la gente, no esperando la vacuna. Que tiene un pequeño, o sea, todo muy lindo, pero eso implica que básicamente prácticamente toda la población se tiene que contagiar y esta no es, o sea, esto no es una gripe normal, sino que mata a mucha gente, así que no está bueno. Más hay que considerar cuán grande es este pico. Porque si este pico es muy alto, hay que considerar que todas estas personas que estén acá, hay una probabilidad, una proporción de gente que va a estar internada y tenés que tener camas para eso. Hay un montón de gente que no consideró un montón de cosas cuando dijo eso, entre ellos Boris Johnson, que la cagó zarpado y después se dio cuenta tarde. Como siempre, se dio cuenta cuando él mismo se estaba contagiado.
Así que bueno, por eso es que todo muy lindo con el grafiquito y es como, no, mirá, o sea, acá ya no hay más infectados y cae muy, muy repentinamente. Sí, mostró, pero ¿qué va a pasar acá? ¿Cuánta gente se va a morir en el medio? Para, Eh, sí, en el gráfico, ¿qué representa la cantidad de gente que puede morir? acá no hay nada Ah, que lo ok, represente. O sea, eventualmente está la gente que está recuperada y eso claro. puede ser la gente que se muere o la, que eso se podría llegar a diferenciar. En general, en estos modelos donde lo que les importa a la gente cuando está analizando esto es si puede contagiar o no, como que no lo separan. Pero también están, ahora vamos a ver un modelo un poco más complejo, que es el del ébola, todo el análisis que le hicieron, y ahí separaron el caso de recuperado de muerto. Ok, Entonces, obviamente, si tuviéramos la mortalidad del virus, podríamos separar entre, pongamos, delta menos epsilon y epsilon, no digo epsilon porque sea chiquito, sino porque lo que fuere. Decir muerto y ahí, bueno, vamos a tener que cambiar un poquito las ecuaciones diferenciales, pero no es muy complicado eso. Después tenemos el modelo CIS, que es pasar de susceptible a infectado, de vuelta a susceptible y de vuelta a infectado, y etcétera. ¿Sí? Y eso también podríamos modelar, o sea, podríamos modelar el caso del coronavirus, como que de infectado podemos pasar a susceptible o a, eh, o a fallecido. El tema es que deberíamos considerar dos casos diferentes, porque no pasamos a susceptibles 100%, porque tenemos anticuerpos. Entonces deberíamos considerar recuperado que puede pasar a infectado con una probabilidad que es mucho más chica que esta. Entonces, de este estado podemos pasar, este puede infectar a estos dos, este después puede infectar a este otro de vuelta y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar que la fuerza de este virus es beta sobre delta. O sea, la tasa de natalidad dividido cuánto la puede quedar el virus. ¿Sí? Este es el modelo de un montón de gripes. Y en realidad es bastante sencillo que tenemos esto. La cantidad de susceptibles, o sea, cómo varían los susceptibles es cuántos susceptibles vuelven a entrar, o sea, perdón, cuántos infectados vuelven a quedar susceptibles, menos, bueno, cuántos susceptibles pasan a estar infectados, que son infectados por infectados. ¿Sí? De vuelta, acá se está multiplicando por I porque las personas no pasan a estar infectadas porque, no sé, eh, osmosis. O sea, me junté con gente infectada y acá es donde se usa el hecho de que el grafo sea completo. Porque si no, esta parte sería muy complicada y no valdría la pena. ¿Sí? Y esto varía literalmente al revés. Entonces, obviamente tenemos una población inicial y esto varía de una determinada forma. Y lo que nos queremos preguntar es, bueno, ¿dónde es que la cantidad de infectados se estabiliza? ¿Sí? Eh, y acá de vuelta, no se consume la cantidad de personas, o sea, siempre hay personas que se puedan enfermar nuevamente. Obviamente no es lo mismo, esto es un análisis sacado un poco de contexto, no tenemos, por ejemplo, el caso de, bueno, claramente hay más gente que se engripa en invierno que en verano, entonces probablemente este valor sea mucho más bajo en invierno y mucho más alto en verano o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, obviamente, cómo varíen estas dos cosas va a hacer que esto varíe, o sea, que varíen las curvas. O sea, podemos considerar que esto es dependiente del tiempo de alguna manera también. Entonces, obviamente, si el virus es muy débil, tal vez zafamos y se muere, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nos quedó que más o menos el 80% de las personas viven infectadas. O sea, si el virus es tranqui, es una gripe normal, es un resfriado, como bueno, se van a ver beneficiados los que vendan en pañuelitos, pero no va a ser mucho más grave que eso. El problema es si es la situación actual, ¿no? Eso sería un poco más grave. Entonces, obviamente dependemos de este valor, de esta fortaleza. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿cuál es el umbral a partir de la cual la población se cura más rápido de lo que se infecta? Entonces, sucede que este beta sobre delta, si es más chico que 1 sobre lambda 1, que este es el autovalor más grande de la matriz de adyacencia, ahora sí ya fuimos a la red real,
Si este beta sobre delta es más chico que esto, vamos a terminar sacando. Es lo mismo que esto está muy relacionado con el R0, ¿sí? Porque la matriz de adyacencia tiene mucha información sobre D, y beta sobre delta tiene mucha información sobre Q. Entonces, bueno, acá está medio mezclado, ¿sí? Entonces, bueno, termina sucediendo. Esto es un datazo de color bueno, cuando no va a haber epidemia directamente con este tipo de modelos que tenemos de este estilo, ¿sí? Y bueno, acá hay algunas distintas simulaciones. Este valor S es este acá, o sea, tau es este valor 1 sobre lambda 1. Si consideramos a S como la fortaleza del virus, vemos que si la fortaleza del virus es 0,912, sí, o sea, es más chico que 1, o sea, se muere más rápido de lo que puede infectar, esto directamente converge a 0. Si es 1,003, converge a un número muy chico, que no es 0, pero es chico, con la cantidad de personas que pueden contagiar, iniciales. ¿Sí? Estos supongamos que son nuestros early adopters del virus. Son la gente que le pintó comer toda junta el murciélago. Ahora, con S igual a 1,1, que no es mucho más grande, se estabilizó muy rápido. Se estabilizó muy rápido en un número muy alto. ¿Sí? Entonces hay que la fortaleza de un virus no es una cuestión para pifiarle por un par de décimas porque puede dar cualquier cosa. ¿Sí? Estos son algunos análisis que le hicieron y algunas simulaciones. Pero ¿eso qué significa? ¿Que ese coeficiente es muy volátil? No, no tanto que es volátil, sino el problema es esta fortaleza. En el sentido de que por pequeños cambios de valores el virus puede palmarla o se te puede más, disparar. más que nada el tema es que se puede disparar, no es muy volátil, no es que, o sea, si esto sigue creciendo, perdón, si este valor sigue creciendo, vamos a estar complicados. Y si este valor se achica, es como que tiene un punto de inflexión muy, muy, muy grande en 1. ¿Sí? Si es más chico que 1, la enfermedad es lo mismo que el R0, la enfermedad se va a morir. Cuán rápido, cuán despacio, depende un poquito de algunos factores. Pero si ya es parecido a 1, tenemos este tipo de cosas. ¿Sí? Si tenemos un modelo como este, ¿sí? Si tenemos un modelo como este que es muy parecido a los de las gripes, como puede ser ahora el coronavirus. Si bien el coronavirus no es exactamente, pero debería cumplir más o menos el mismo esquema. ¿Sí? Y ahora cuando ya pasamos a 1,1, o sea, crece más, es más infeccioso por un 10%, digamos, que la probabilidad de morirse, el virus, como ya ahí muy rápidamente la cantidad de infectados converge muy rápido a un número muy alto. Acá converge muy rápido un número a 0, acá converge eventualmente a un número no 0, pero no muy alto, pero en poca variación ya esto se vuelve exponencial. Eso es básicamente. O sea, exponencial y dónde se sostiene, bueno, depende. ¿Sí? Sí. Y bueno, con el caso del ébola, el modelo fue mucho más complejo. Sí, acá dejo linkeado el paper y un montón de análisis que están hechos, porque ahí se definió otro tipo de modelo, o sea, un poco más complejo, donde pasa susceptible a expuesto, de expuesto a infectado, de infectado a hospitalizado. De infectado también podía fallecer directo sin haber pasado a hospitalizado. Y también está, esto es fallecido, pero que no está enterrado, entonces todavía puede transmitir. Obviamente acá están todos los parámetros beta 1, beta H, beta F, alfa, gamma, no sé qué, y un montón de cosas, ¿no? Y de hospitalizado a individuo que no transmite más. Como diría nuestro expresidente, no transmite más. ¿Sí? Entonces, obviamente este modelo es un poco más complejo, donde las ecuaciones diferenciales no eran tanto más complicadas. El problema es, bueno, hay que estimar todos estos valores. Sí, obviamente hubo estudios, llevó mucho tiempo, pero se consiguieron o se estimaron todos estos valores y en función de eso, después, nada, la ecuación diferencial es la ecuación diferencial, se resuelve más o menos sencillo, programa o lo que fuere. Es simplemente chantarle estos valores. Y bueno, terminó dando esto, que justamente es que el R0 queda bastante cercano entre 1,5 y 2. Y acá está, bueno, toda la estimación de R0, si a alguien le interesa.
O sea, no es una matemática sencilla, pero bueno, está bueno como un estudio que hicieron. Entonces, después de todo esto y todo, lo que nos podemos preguntar en realidad es, bueno, ¿cómo es que esto tiene que ver con rumores y fake news y etcétera? ¿Cómo podemos usar esto de la modelización para justamente poder detectar si algo es una fake news? ¿Sí? Y vamos bueno, hay un par de estudios que acá dejo linkeados sobre qué clase de modelos tienen en general bueno, las fake news. Porque sucede que tienen unas características bastante interesantes en la red. Entonces, lo que se termina usando es lo que se llama un modelo 6, o sea, está el CIS, el CIR, etcétera. Bueno, acá tenemos el modelo 6, donde de susceptible podemos pasar a escéptico directamente, que es no te creo. O si no, podemos pasar a expuesto, pero que aún no cree, y de ahí a infectado, que es el gil que repostea algo sin chequear la información. Obviamente es un poquito más complejo porque en realidad de expuesto, o sea, nos podemos quedar en expuesto directamente. Hay una probabilidad, o sea, una persona que está en susceptible puede pasar con una probabilidad beta a un estado P o uno menos directamente infectado o expuesto, o también puede pasar con otra probabilidad a ser escéptico o también estar expuesto y cosas por el estilo. ¿Sí? Eso no es, es un modelo un poco más complejo, pero con esto, ya con estos valores se pueden encontrar varias cosas. Primero, bueno, obviamente, lo que vamos a hacer es tomar varias noticias reales y de mentira y ver cómo directamente estos se propagaron. Obviamente hicieron como un grid search y cosas por el estilo para obtener estos parámetros de acá. Eso después lo enchantaron en un resolvedor de ecuaciones diferenciales y les dio los grafiquitos y ya está. ¿Sí? Pero, de vuelta, en caso de noticias reales, es el modelo SIS, que sería nuestro baseline, que es el modelo muy simple, tiene este error, y el modelo 6, ¿sí? Este es unas noticias de Boston que se habían dado reales y cómo fueron compartidas, ¿sí? Por Twitter. Y vemos que el modelo 6 da muy bien, o sea, casi no hay error prácticamente. Y en cambio el CIS, como bueno, es un baseline, no importa. Esto, bueno, otra noticia real, las noticias sobre el Papa, cuando salió que el Papa es argentino. Bueno, una noticia real. Vemos que el modelo 6 ajustó bastante bien a cómo se fue propagando la cantidad de tweets acumulados que se fueron haciendo. Sí, o sea, en el eje Y tenemos la cantidad de tweets que se mandaron en total. Obviamente esto es una función creciente, nunca va a decrecer. Y después tenemos unidades de tiempo, etcétera. Que acá tomaron 15 minutos, pero por lo que fuere. Entonces, vemos bueno, que esto ajusta muy bien. Otro caso, no me acuerdo esto qué es, Amway News, no me acuerdo. Ajusta de vuelta, ajusta bastante bien. O sea, si bien de vuelta la curva no parece igual, pero ajusta bastante bien comparado además con nuestro baseline, que sería el modelo SIS. Y después, este es en el que peor da, que eran unas noticias de Michelle Obama que tardaron mucho tiempo en detectar si era una noticia real o falsa. Y tiene, lo cual en sí es interesante que una noticia que cueste saber si es verdadera o falsa sea la que peor ajustó dentro de estas. ¿Sí? Lo cual está bueno como a nivel modelación. En el caso de las noticias falsas, por ejemplo, había una noticia de que Obama había recibido un atentado o algo por el estilo, no ajustan ni de casualidad. O sea, fíjense que el error es prácticamente el mismo en ambos casos. Después, unas noticias sobre el día del juicio final, también el error da prácticamente el mismo, con el modelo SIS que con el modelo 6.
el error en sí no cambia mucho. Y unas noticias falsas de que Fidel Castro había muerto, también da bastante peor que lo que había dado antes. Y después de unas movilizaciones y unas protestas, también de vuelta. No, da un poco mejor, pero hasta ahí. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron fue decir, ok, bueno, acá hay claramente una tendencia. Las noticias verdaderas, con este modelo, le pegamos mucho más y a la noticia falsa no le pegamos. Entonces, definieron este parámetro, R sub SI, que es esta cosa, que estos son los hiperparámetros que habíamos visto antes, así que están por acá. Están todos acá. Esto nos dice más o menos, o sea, este numerito nos dice más o menos cuántos entran al estado D y cuántos salen. O sea, más o menos nos da un ratio por ese lado, lo cual nos está diciendo, bueno, cuántas personas van a pasar a estar, que potencialmente van a compartir este rumor, esta noticia verdadera o falsa. Supongamos, a priori no sabemos, ¿sí? Bueno, el valor RSI es bastante alto para las noticias verdaderas y bastante chico para noticias falsas, en general. Y esta que fue una noticia que era difícil de corroborar, que era verdadera, no me acuerdo qué noticia era, pero que era difícil de corroborarla, no sé si tuvo que salir Michelle Obama y decir, sí, posta, esto es cierto. Esta fue la que perdió, lo cual, bueno, habla bastante bien de este modelo que implementaron, donde cuanto más real, o sea, que el Papa era argentino era algo muy fácil de contrastar. O sea, salió en todos los diarios del mundo, etcétera. O sea, era fácil de corroborar la información, entonces tuitearlo era bastante seguro. Bueno, hay algún tipo de correlación con esto. Obviamente esto es algo bastante de un estudio, donde hicieron un paper con todo esto, y bueno, dio bastante lindo. Después puede ser que hayan algunos otros modelos, pero lo importante es que por lo menos podemos ver que hay algún tipo de tendencia entre este parámetro que podemos calcular y todo lo demás, y, y la relación entre si la noticia es verdadera o falsa, lo cual es interesante. O sea, no estamos leyendo la noticia, viendo cómo se propagó podemos saber si es cierta o falsa, con un cierto margen, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir que si este valor da mayor que 1, podemos decir que es verdadera, y si es menor que 1, obviamente con una cierta probabilidad, podemos considerar, che, mira, mejor no lo retuitees. Pensalo, averigua, porque tal vez es cierta, pero averigua. Si es mayor que 1, si es muy grande, bueno, tal vez no es necesario, ¿sí? Pero bueno, qué sé yo. Son resultados de estudios, ¿sí? ¿Hasta acá alguna consulta con esto? Ah, No, por ahora no. sí, Vos podés, o sea, supongamos que tenés un virus sí, cualquiera que exista, o sea, no te estás inventando uno, o sea, conoces la probabilidad de infección, conoces el R0, y bueno, vos querés ver cómo, ahí no me sale la palabra, se expande, sí, cómo se expandería en una cierta red. Eso lo puedes simular fácilmente, imagino. Sí, eso simplemente, o sea, si el R0 es mayor que 1, depende cómo lo analices, pero, o sea, tenés la probabilidad Q de contagio y tenés la red. O sea, si tenés R0, en general, o sea, podés obtener cuánto vale D, o podés simplemente hacer la inversa. En general, así como podemos conseguir R0 a partir de la red y la información, si esto que estaba acá. Un segundito, voy para atrás. Así como tenemos esto de acá, para conseguir R0 podemos hacer, supongo, la inversa. ¿Sí? O sea, en función del R0 podemos, o sea, yo ahí haría la empírica directamente, porque es justamente lo que querés simular. Entonces, si dado, o sea, tengo el R0 y agarramos uno de inicial y empezamos a ver cuántos amigos se infectaron, etc. Obviamente considerando el D, y obviamente tenemos que definir cuándo sería nuestro Q, ¿sí? Ok. Porque si tengo cuántos vecinos tengo, también, o sea, puedo saber cuánto vale Q considerando R0. O podemos considerar el Q de forma general y sacar un promedio en función de, haciendo la inversa de esto.
¿sí? O sea, de esto lo tenemos, esto lo podemos calcular, sabemos R0, conseguimos cuánto vale Q y simulamos. Supongo que yo haría eso. Tal vez hay otra forma diferente de hacerlo, la verdad que desconozco. Ok, ahora vamos, esto es una mención chica, no es algo demasiado grande para mostrar que es el tema de lo que se llaman cascadas independientes, que es, supongamos que tenemos otro modelo o que lo podemos considerar tanto para virus como para productos. Pero bueno, qué sé yo, podemos considerar que un producto se hace viral o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de early adopters o early contagiados y las aristas tienen un peso que determina la probabilidad de contagiar el producto o contagiar lo que fuere. Sí, obviamente conseguir estos números es medio complicado, pero supongamos que los tenemos, ¿sí? De vuelta, es medio complicado de comparar. Pero, si todos fueran iguales, tendríamos solamente el modelo SIR, digamos, de, ok, una vez que alguien contagia a otro y este puede contagiar o no a otros, o sea, podemos tener, obviamente va a ser un modelo SIR más complicado porque no todos se conectan con todos, pero va a seguir siendo un modelo SIR. Entonces, en general se toman distintas medidas para resolver esto, de bueno, ¿y ahora qué hago? Especialmente con el tema de productos. Entonces, se terminan haciendo dos conceptos. Uno es exposición, que es, bueno, ok, uno quedó expuesto al contagio. Esto es parecido a lo de fake news, porque yo puedo quedar expuesto a una fake news. Y adopción, que sea el mismo concepto que infección, ¿sí? O sea, a partir de que un nodo actúa por el contagio, adopta el producto, o bien. Por eso es medio difícil, porque adoptar un producto es una decisión. Y acá estamos hablando de modelos de probabilidad. Pero a veces podemos ver el mismo problema con la otra cara. Especialmente el de decisión lo podemos ver como uno de probabilidad. ¿Sí? Entonces, lo que pasaba en el modelo que vimos la clase pasada es que, supongamos que tengo distintas cantidad K de amigos que los adoptan, yo a partir de un punto, hay un umbral que se cruza y ya automáticamente yo ya está, ya adopté el producto. En general, no termina siendo tan así, o sea, hay casos en los que sí, pero hay otros casos donde es un poco más curvado, ¿no? Entonces, considerando estos dos conceptos de expuesto y adopción y no solamente ok, tengo tantos vecinos que lo tienen y ya está, es un poco más fácil, ¿sí? Entonces, hay un par de estudios, si a alguien le interesa revisar un poco, de cómo, justamente cómo con ciertas recomendaciones se le dan a clientes, o sea, si yo, por recomendar gente en Amazon, creo que fue. O sea, yo a gente le recomiendo el producto y yo obtengo descuentos, si esa persona compra. O sea, si esa persona compra, yo tengo descuentos, bueno, cómo ese tipo de cosas se propagan en la red, ese comportamiento, y cómo se propaga el producto en la red. Porque obviamente, a ver, pensemos lo diferente. Supongamos que no lo pensamos como descuento, lo pienso como plata. Pensémoslo, los bonos de referidos que hay en empresas. O sea, que viene la empresa y le dice a sus empleados, ok, si ustedes, o sea, las personas que entran en la empresa que ustedes refieren, les damos plata. Obviamente, no, importa cuánta cantidad de plata, va a haber gente que va a aumentar la cantidad de insistencia que tiene, ¿sí? Bueno, y queremos ver cómo se propaga este virus, o sea, cuánta gente quiere venir, o sea, se entrevista. No voy a decir la cantidad de gente que termina entrando porque eso depende de otras cosas, pero por lo menos cuánta gente se va a entrevistar y queremos, eso podría ser otra cosa a analizar, cómo se propaga esto, ¿sí? Incluso ahora me dan ganas de probar eso con mi laburo, a ver si puedo conseguir este tipo de datos, porque pintó. ¿Sí? Bueno, Leskovic hizo todo un análisis de esto en Amazon, creo que para su doctorado, si a alguien le interesa ahí. Y creo que no mucho más. Ah, sí, hay un montón de cosas
relacionadas con este estilo, por ejemplo, tracking de memes, ahí puse un paper de esto, velocidades de difusión en Twitter, Twitter tiene un montón de cosas de este estilo porque es muy rápido de propagar ahí, un montón de cosas. Y después, bueno, también hay un montón de estudio en función cómo las difusiones sean diferentes dependiendo de la temática. ¿Sí? O sea, si es de idiomas o es una discusión de deportes o es un tweet de política, tiene distintos tipos de difusión. ¿Sí? Entonces, si a alguien le interesa algo como eso, o también, bueno, otros papers más y cada tanto encuentro algo más que tiene que ver con esto y lo meto acá también. Y con eso estamos. No sé si tienen alguna duda o algo. Si no, ya estamos por hoy. Y justo cuando me estoy quedando sin batería. Así que bueno, paro de grabar.